¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto volver nuevamente en esta ocasión con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy, como lo comentamos el día de ayer, vamos a iniciar con el libro del Éxodo. Sí, con este hermoso libro que vamos a aprender seguramente muchas cosas que el Señor nos va a recordar en nuestra vida. Y bueno, nuestro deseo, como siempre lo hemos mencionado en esta cápsula, es poder tener una lectura bíblica junto con usted todos los días. Pero recuerde, usted debe de seguir escudriñando, debe pedirle a Dios que le dé entendimiento, que le dé discernimiento de la palabra y que sobre todo lo haga para que la vivamos, para que la pongamos en práctica. Nosotros hacemos con la ayuda de Dios algunos breves comentarios, pero solamente es con la finalidad de poder tener este momento de lectura un poquito más interactivo. Pero la última palabra siempre, recuerde, la tiene el Espíritu Santo. Y desde luego, siempre el Espíritu Santo nos dará esa palabra basada o basado en lo que Él mismo ha inspirado, que es la bendita palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que bueno, ya que usted está con nosotros escuchándonos a la hora que se está transmitiendo o en repetición, quiero agradecerle nuevamente que esté participando con nosotros y que ojalá con la ayuda de Dios y primero Dios, que podamos terminar juntos este libro de Éxodo, que estemos pendientes dando lectura con la ayuda de Dios de lunes a viernes, avanzar versículo a versículo. No llevamos prisa. Lo que queremos es que el Señor nos hable. No es una carrera de velocidad, sino queremos que el Señor nos hable como Él sabe hacerlo, de manera muy especial. Así que pues bueno, después de este saludo y de este comentario, vamos a dar lectura al libro del Éxodo, repito, en su capítulo 1, en sus primeros versículos del 1 al 7. Y le hemos de agradecer que ore por nosotros. Pero antes de dar lectura, vamos a hacer una breve introducción, como lo hemos venido haciendo cuando iniciamos un libro o una carta o un evangelio. Primeramente, bien, decimos, Éxodo, como sabemos, es el segundo libro escrito por Moisés como parte del Pentateuco, que es el nombre dado a los primeros 5 libros de la Biblia. Recordamos y lo sabemos que Génesis es el primer libro del Pentateuco escrito por Moisés. Termina con el traslado del patriarca Jacob y su familia a la tierra de Egipto y con la muerte de su hijo José. Y fue por medio de la intervención de José durante un tiempo de hambruna que ese traslado se llevó a cabo. El libro de Éxodo, como lo vamos a ver, continúa la historia de los descendientes de Jacob a partir de donde termina el libro del Génesis. Ahora los descendientes de Jacob ya se les llama israelitas. En los primeros versículos del Éxodo se menciona nuevamente a los hijos de Jacob. Luego siguen las palabras: murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así que, hermanos, mientras estos versículos establecen un puente entre los dos primeros libros de la Biblia, al mismo tiempo cubren un espacio de tiempo de varios centenares de años y nos presentan una situación completamente nueva en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Vamos a ver que el Éxodo presenta los acontecimientos importantes que siguen a la larga estadía de los israelitas en Egipto, una permanencia que en total duró 430 años, como lo dice Éxodo 12, cuando lleguemos a ese capítulo. Por otro lado, también debemos recordar que el nombre Éxodo viene de la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, traducción conocida como la Septuaginta, que data del año 285 a.C. Y Éxodo quiere decir partida o salida. Así que bueno, sabemos que el libro trata de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto para poder dirigirse a la tierra prometida de Canaán. El nombre del Éxodo pues nos indica el significado principal de este libro,
y nos da un cuadro completo de la historia de cómo el Señor liberó a su pueblo. Así que pues, hermanos, yo les invito a que demos lectura a los primeros versículos y veamos qué nos dice el Señor en esta ocasión, en estos primeros 7 versículos. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Amén. Hasta aquí terminan estos primeros 7 versículos. Y como dijimos, hermanos, en esta introducción, en estos primeros versículos, nos podemos dar cuenta de cómo se menciona primeramente a los hijos de Israel. Como decíamos, ya no dice Jacob, sino Israel. Y los registra por nombres. Pero hay algo que aquí nos debe de llamar mucho la atención. Dice que se multiplicaron. Y esto no es casualidad, pues en Génesis, la palabra que le habló Dios a Abraham cuando él salió de su tierra y que fue obediente a la voz de Dios, porque la obediencia a Dios trae siempre el cumplimiento de su promesa, le dijo en Génesis 22:17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que cuando dicen estos primeros versículos, y sobre todo el 7, que se fructificaron y se multiplicaron, no es casualidad. No es que solamente nacieron muchos niños y muchas mujeres y se multiplicó el pueblo. Es que había una promesa que como las estrellas del cielo se iban a multiplicar. Y habían transcurrido varios siglos de cuando el Señor le dio la promesa a Abraham y ahora en este cumplimiento. Habían transcurrido siglos. Sin embargo, Dios cumple su palabra. Siempre cumple su palabra y llegó el momento. Esos siglos pasaron, pero la palabra de Dios se cumple. Hermanos y amigos, esto nos debe de alentar y poner nuestra fe en el Señor, que Él cumple su palabra. Podemos ver cómo se desarrolla el plan de Dios para preparar una nación que la iba a usar para sus propósitos. Una nación que se iba a convertir en el pueblo de su pacto. Ese pueblo que conocemos como el pueblo de Dios. De manera que ahí está el cumplimiento. El plan de Dios, hermanos y amigos, a veces dura varios años, pero todos estos años son formativos de su desarrollo. Esta nación se desarrolló, esta nación en los planes de Dios tuvo un desarrollo para que se cumplieran los propósitos de Dios. Así que cuando nosotros esperamos una promesa y somos fieles y obedientes, lo único que Dios está haciendo es exactamente, nos está dando una formación para que estemos listos para recibir el cumplimiento de su promesa. Hermanos y amigos, así que bueno, vamos a ir viendo cómo el Señor fue preparando a esa nación para que tuviera su propia tierra. Había llegado el momento de que ya no tenían que ser extranjeros. Iban a tener su propia tierra. Nosotros, como pueblo de Dios, hoy somos extranjeros en este mundo. Pero sabemos, como dice, queridos hermanos, la palabra de Dios, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está con el Señor. Así que ahora somos extranjeros, el Señor nos ha dado libertad y el Señor nos está conduciendo al lugar donde un día estaremos con Él para siempre.
Qué importante pues es recordar que Dios nunca abandona su promesa y que sus planes se cumplen según sus propósitos perfectos para nuestra salvación. Qué importante este libro nos va a recordar que Dios cumple su promesa y aunque pase el tiempo, Él cumplirá. Así que tengamos presente, especialmente hermanos y amigos, que el Señor está cumpliendo en nosotros su propósito. El tiempo de prueba de Israel en la angustia había terminado. Ahora iban a ser libres. Pero veremos más adelante otros acontecimientos que se dieron, pero se cumplió. Cuando leamos aquel capítulo final de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que a pesar de las inconveniencias, a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios cumplió su propósito. Así que le animo para que nos pongamos en las manos de Dios y dejemos que Él obre en nuestro corazón y en nuestra vida. Oremos por las necesidades también. Padre bendito, en este momento, Señor, te estamos pidiendo que apliques tu palabra a nuestra vida. Que apliques, Señor, en nuestro corazón, que tú, a pesar del tiempo, siempre cumples. Tú, Señor, tu promesa la has dado y así será. Ayúdanos a esperar siempre en tu promesa. Creemos que tú, Señor, tienes tus tiempos perfectos. Por eso, esta palabra nos recuerda el cumplimiento de aquella promesa que le diste a Abraham y del cumplimiento que ahora hemos leído. Te pido también, Señor, por nuestras vidas. Te pido también por las necesidades. Sabemos que tú eres un Dios grande, poderoso, excelso y misericordioso. Ponemos en tus manos esas necesidades y creemos en el nombre de Jesucristo que tú obras con poder. Gracias te damos. Amén. Dios le bendiga, hermano y amigo en Cristo, y aquí le esperamos mañana porque vamos a continuar con los siguientes versículos del libro del Éxodo. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.